¿Qué tal, amigos televidentes? Muy buenos días. Sean todos ustedes bienvenidos a la prensa de hoy. Voy a comenzar el programa haciendo un comentario sobre un acontecimiento triste que ha conturbado al mundo entero y que demuestra sencillamente hasta dónde el fanatismo religioso y político es un hecho abominable y cómo el fanatismo religioso y político, en este caso de un grupo denominado Estado Islámico, ha conturbado la mentalidad de una parte del mundo árabe. Acaba de ser asesinado el periodista James Foley, pero de una manera dantesca, en medio de un revanchismo inexplicable. Fue asesinado hace 2 días y fue asesinado de una manera brutal, únicamente por su condición de estadounidense. James Foley era un periodista norteamericano que trabajaba para Global Post, una publicación estadounidense independiente, y estaba cubriendo el conflicto en Siria cuando fue secuestrado en el año 2012. Él había permanecido cautivo hasta esta semana y fue asesinado tomando el Estado Islámico de pretexto el reinicio de los bombardeos de Estados Unidos en el norte de Irak para impedir el avance del Estado Islámico, que tiene como meta imponer la ley de la Sharia y un gobierno islámico radical en Irak. Esto ha conturbado no solamente a los Estados Unidos, sino al mundo entero. El presidente Barack Obama, al enterarse de la noticia que fue televisada, la decapitación de Foley fue televisada y enviada como mensaje a los Estados Unidos, sus últimas palabras, según la transmisión que se vio antes de que fuera degollado, fue que él estaba cautivo desde hace un año y que el gobierno de los Estados Unidos era el responsable de su muerte. Pero estas palabras que pronunció evidentemente fueron dichas obligado por las circunstancias, porque en ese momento, al lado suyo, según se veía en las imágenes, estaba parado, acosándolo y pronunciando palabras en inglés hacia los Estados Unidos, una figura, una personalidad del Estado Islámico que uno no sabe quién es, porque sencillamente estaba todo vestido de negro y encapuchado. Esta acción es un crimen de lesa humanidad. Este periodista estaba cumpliendo su deber, estaba en una zona de peligro, de alta peligrosidad. Él había cubierto la guerra de Irak, había cubierto los acontecimientos en Libia y había cubierto los acontecimientos en Egipto. Era un periodista experimentado de 40 años de edad que, según sus colegas, trabajaba con pasión y denuedo por estar o por mantener informada a la opinión pública. Fue asesinado cobarde y salvajemente. Y este es un crimen de lesa humanidad. El presidente Obama ha prometido que hará justicia por ese crimen abominable.
es uno de los altos riesgos que corre el periodista. El periodismo no es una profesión de bonituras. El periodismo no es una profesión de escritorio. El periodismo no es una profesión para ejercerla única y exclusivamente detrás de las cámaras, hablándole a la gente. La base del ejercicio periodístico es el reporterismo. El periodista que no ha hecho reporterismo no tiene base profesional, no sabe lo que es el periodismo. Y dentro del reporterismo profesional, el reportero de guerra es el más complicado de todos, pero es al mismo tiempo el más bello de todos. Uno arriesga su vida, la pone en peligro en aras de la información, en aras de servirle a la humanidad, en aras de servirle a lectores y a televidentes y radioyentes en todo el mundo. James Foley no es el primero que cae en combate. Han muerto muchos. Después de James Foley, ellos mostraron a otro periodista norteamericano que tienen cautivo. Y han dicho que si el presidente Barack Obama no obtempera a sus reclamos, que consiste en salir de Irak o de cesar los bombardeos sobre el norte de Irak, también será asesinado. Hay una nota, y con esto termino, que publica el periódico Listín Diario en su página internacional hoy, y dice que los secuestradores del estadounidense James Foley habían pedido un rescate de 100 millones de euros, equivalentes a 132 millones de dólares, para liberarlo. Esto lo declaró ayer The Global Post, uno de los sitios para los que trabajaba el periodista asesinado. El director general de Global Post, Philip Balboni, confirmó que el primer rescate exigido por los secuestradores de James Foley fue de 100 millones de euros. El periodista trabajaba para esta página informativa cuando fue secuestrado en noviembre del año 2012. El miércoles, anteayer, Balboni dijo haber estado en contacto, así como la familia de Foley, con los yihadistas del Estado Islámico, que es uno de los grupos terroristas más radicales y de menos humanidad que se conoce actualmente. Ellos habían manifestado en principio la intención de negociar la liberación de Foley, pero las negociaciones nunca avanzaron y los secuestradores guardaron silencio hasta que la familia recibió su mensaje anunciándole que había matado a su hijo. En pantalla, la imagen de James Foley minutos antes de ser degollado por ese verdugo disfrazado, cobardemente encapuchado, vestido de negro, para que no se conozca su identidad. Las últimas palabras que Foley dijo, ya las cité, las dijo en inglés, y ese sujeto que ustedes ven ahí, vestido de negro y que nadie conoce, porque ustedes saben cómo, ustedes ven cómo está, se encargó de decapitarlo en público. La imagen no fue transmitida por razones humanitarias y por ser una escena sumamente violenta, pero se confirmó por todos los medios que ese asesinato ocurrió. Ese es el riesgo que corre la prensa internacional, ese es el riesgo que corren los periodistas de guerra, ese es el riesgo que corre el mundo si permite que esos radicales adquieran alguna forma de poder. Por eso se explica la lucha contra ese Estado Islámico, por eso se explica la lucha contra grupos como Hezbollah y como Hamas, y por eso se explica por qué democracias como las de Israel
están en peligro precisamente por esos grupos radicales religiosos que han malinterpretado el Corán, que han malinterpretado la religiosidad y el liderazgo de Alá. Por eso nosotros hoy, al igual que el resto del mundo, está conturbado por ese acontecimiento que no tiene ninguna justificación. Hacemos una pausa y regresamos con la prensa de hoy. El gobierno ha estado conmemorando esta semana el segundo aniversario del ascenso al poder del presidente Danilo Medina. Y lo ha hecho de una forma poco festiva, lo ha hecho con humildad, lo ha hecho con abundante información. Y el presidente Danilo Medina se encargó de realizar una inusual conferencia de prensa donde habló con los periodistas del Palacio Nacional de manera distendida, franca, abierta, directa. Esa rueda de prensa ustedes la pudieron ver ayer, que la transmitimos ampliamente por este programa. Hoy vamos a presentarles una información muy amplia que el gobierno ha dado sobre el funcionamiento del 911. El 911 es el Sistema Nacional de Emergencias que entró en vigor hace un par de meses y que ya se ha establecido como uno de los mecanismos de seguridad y de preservación de la tranquilidad, al menos en el Gran Santo Domingo, en la capital dominicana, en la provincia de Santo Domingo, donde ha comenzado a funcionar con amplitud. El presidente Danilo Medina, hablando con los periodistas, dijo que se está ya dándole los toques finales a la implementación de ese programa 911 para Santiago y otras provincias del norte. Nosotros esperamos que esto ocurra dentro de poco y a la mayor posibilidad. Vamos a ver qué ha ocurrido con el 911 en 11 semanas. Atendió a 44.822 emergencias, 91% de usuarios satisfechos. Veamos esta información. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Sean ustedes una vez más bienvenidos a este Salón Orlando Martínez del Palacio Nacional. Este encuentro está siendo transmitido en vivo, puede usted verlo a través de la página de Presidencia, presidencia.gov.do, lo puede ver en su celular, en su iPad, en su computador, igualmente lo puede ver en cada uno de los periódicos digitales de la República Dominicana y también en los canales de cable de su preferencia. En la tarde de hoy vamos a hablar, y hacía tiempo que no lo hacíamos, sobre los grandes avances que ha tenido el sistema 911. Como ustedes saben, el 911 es una creación del gobierno, es un bien público creado por el gobierno para ir en auxilio de los dominicanos y dominicanas, de sus familias y de sus negocios. Una de las grandes conquistas del pueblo dominicano, el tener y el disponer del 911. El 911 tiene una vocera que es la viceministra Zoraima Cuello, quien está aquí con nosotros y se hace acompañar en la tarde de hoy por el director ejecutivo del sistema 911, el doctor Dalber Polanco. Ambos nos traen fantásticas noticias sobre el 911. Terminada la intervención de ellos, podrán ustedes hacer todas las preguntas que estimen pertinentes. Adelante, doña Zoraima Cuello. Muchísimas gracias. Bueno, yo personalmente estoy muy alegre en el día de hoy, primero por poder comunicarme con cada uno de ustedes y sobre todo porque tenemos muy buenas noticias desde el sistema, desde el 911. Lo primero es que nuestro primer niño que nace en el día de ayer en una ambulancia a las 12 de la madrugada
un bebé de 7 libras. El primogénito. El primogénito del sistema nació justamente ayer en la madrugada y estamos realmente muy regocijados por una madre de 21 años que justamente accedió a los servicios de emergencia y seguridad 911. Pero también yo quiero compartirles que algo que ninguno está esperando. Yo también reporté una emergencia al 911. Oh. Increíble, pero cierto. Y lo nerviosa que estaba, es lo más importante. Era alguien que por casualidad iba a colisionar con el vehículo en el que yo iba y fue chocado por el vehículo de al lado. Y para mí fue muy sorprendente, me puse muy nerviosa, pero lo más importante es qué bien me pude sentir posteriormente al llamar al 911, porque nosotros como ciudadanos todos estamos expuestos o a ser parte de una emergencia o a presenciar una emergencia. Cuando yo llamé al 911 tan rápido me quedé, claro, como me siento parte, ¿verdad? Como soy parte, me quedé a esperar qué tan rápido llegaban los servicios de atención. Y en 2 minutos ya yo tenía 2 patrullas de la policía, en 2 minutos porque yo los conté, y ya inmediatamente también llegó la ambulancia. Hasta que no se completó todo lo que fue el proceso, no me retiré del incidente, porque como ustedes saben, uno no está esperando, ahora mismo va a ocurrir una emergencia en la Máximo Gómez o va a ocurrir en el Malecón, sino que ocurren porque sí. Y yo justamente hoy presencié otra, pero ya habían llamado al 911, se me adelantaron. Pero qué bueno, primero, que los ciudadanos, las ciudadanas y los turistas contamos con un sistema de esta naturaleza, que sabemos que nos va a dar respuesta, que tenemos ante ese nerviosismo que yo misma tenía, me acordé de quién tenía que llamar y me respondieron. Antes nosotros estábamos desprovistos de ese servicio. Y es por eso que también la satisfacción de los usuarios ha aumentado. Recuerden que en la última intervención que tuvimos en este mismo espacio, hablamos de una satisfacción de los usuarios del servicio de un 86%. Y al día de hoy también, con mucho regocijo, podemos citar que el resultado es de un 91% de satisfacción de esos usuarios que por una u otra razón han accedido a utilizar el sistema. ¿Qué se evalúa? Y quiero aprovechar para recordar qué estamos evaluando en este monitoreo de satisfacción de la calidad del servicio. Se evalúa la velocidad de la respuesta, pero también la duración en la llamada. ¿Qué tanto duró el operador para atender cuando uno está procediendo a hacer una llamada? El nivel de conocimiento que tiene tanto el operador como el despachador e incluso quien llega al lugar del incidente. Es decir, evaluamos los 3 niveles. Una persona, que es la que recibe la llamada, el despachador y ya el que llega a dar el auxilio. Y posteriormente, todo lo que es el trato desde el inicio hasta el final es también evaluado. Y en esos renglones tenemos ya una satisfacción bastante alta, porque en lo relativo a la velocidad de la recepción tenemos un 93% de satisfacción. En la duración específicamente ya de la recepción tenemos un 83.5% de satisfacción y en el trato recibido por el personal un 97%. Ahí se puede ver que el trabajo que se ha estado realizando en materia de cambio de la cultura del servicio ha estado dando muy buenos resultados y ya cada uno de los que forman parte del sistema saben cómo tratar adecuadamente a una persona que se encuentra desesperada, porque siempre que hay una emergencia uno pasa por un momento de mucha desesperación. A su vez, yo quiero que ustedes conozcan que cada semana el ministro de la Presidencia encabeza reuniones con el jefe de la policía, con el ministro de Salud Pública, con el director de la AMED y con el Procurador General de la República para conocer cómo ha ido transcurriendo cada día dentro del sistema e incluso definir cuáles son las acciones que se requieren para continuar el mejoramiento de este importante servicio. Esto, a su vez, es alimentado por todo lo que son los estudios de calidad, porque aunque nosotros evaluamos la satisfacción de quienes han sido usuarios del servicio, también hay un monitoreo permanente, como ya lo habíamos comentado en otra oportunidad, de la recepción de la llamada. Hay un monitoreo aleatorio donde se identifica si cada uno de los operadores y despachadores ha cumplido con el protocolo de calidad que se ha establecido. Y en ese momento, en esas reuniones, se procede a retroalimentar, a comunicar a cada una de las agencias que forman parte del sistema de qué también están o no, en cuáles aspectos deben de mejorar todo lo que es su proceso y su servicio. Ahora yo me permito darle la palabra al director ejecutivo, al doctor Dalbert Polanco, para que les comente un poco de las estadísticas al día de hoy que tenemos en el sistema. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Actualmente
al momento de levantarse esta estadística, teníamos 44.822 emergencias asistidas por el sistema. Naturalmente, en cada minuto hay emergencias, ese número ha ido subiendo, incrementándose, como es natural. Hay unas 337 no emergencias, que son atenciones de urgencia, que no llegan a ser emergencias, pero también son atendidas, son orientadas hacia el ciudadano. En esto, el 47% de la intervención ha sido de la policía, un 26% ha sido de salud pública, el área de salud, un 7% de AMET, 10% del Ministerio de Obras Públicas y un 6% de los bomberos. Esos son números interesantes. No obstante, la policía, si bien no inicia muchas veces la emergencia, sí acompaña en casi todas ellas la ambulancia. Primero para proteger a la ciudadanía, para proteger a las personas del sistema que están trabajando en la ayuda de los ciudadanos, del llamante o del auxilio de la persona que lo necesita, al igual que AMET también. AMET también viabiliza y facilita que las ambulancias puedan llegar de manera expedita al lugar de la emergencia y a la vez puedan llegar también al centro de salud cuando es necesario. La satisfacción, además de la población, es igualmente para todos nosotros los que estamos en el sistema. Hay un grupo de personas muy grande que sienten una gran satisfacción en el deber cumplido, el deber de que la persona se sienta bien, se sienta satisfecha, y es una razón diaria y un reto diario que tenemos de que eso sea y se cumpla de esta forma. ¿Y el tipo de emergencia? ¿Por el tipo de emergencia? ¿El tipo de emergencia? Sí, por el tipo de emergencia, ¿cómo se clasificaron esas 44.000 y tantas? Bien, sí, accidentes de tránsito, un 20%, son 9.024, agresión física, 8.423, un 19%, personas en peligro, que son las personas cuando llaman, que se sienten, que pueden estar en peligro su vida, 5.642, un 13%, violencia doméstica, 4.194, un 9%, incendio, un 6%, 2.581, personas inconscientes, 1.924, 4%, robo, un 4%, 1.657 casos, y emergencia eléctrica, 1.114, un 2%. Esa emergencia eléctrica forma parte de los enlaces que tiene el 911 con las instituciones, que si bien no tiene que ver en la salud, sí puede poner en peligro las propiedades y la vida de las personas. Un cable eléctrico de alta tensión, y la institución se encarga de mantener esos enlaces con las instituciones para proteger siempre y preservar la vida de nuestros ciudadanos, que es el gran reto que tenemos todos nosotros. Muy bien, muchas gracias. Pues vamos a pasar inmediatamente entonces a la oportunidad para que ustedes pregunten. Vámonos con Ambioris, luego seguimos con Wilkin. Ok, después contigo. Bien, Ambioris Rosario de Telemicro. Yo tengo dos inquietudes, pero en abono a mis amigos, compañeros, voy a hacer una y quiero después que usted me permita hacer una breve pregunta, que me aclaren algo que está sucediendo con relación a lo que dijo la viceministro Soraima Cuello. Soraima, sí. Mire, mi primera pregunta es, yo cubrí 2 accidentes de tránsito, recientemente aquí en la 27 con Delgado y otro en la Galván con Max Enrique Sureña, y pude constatar que llegaron cerca de media hora después de haber llamado al servicio 911 en ánimo de que se corrija cualquier situación de esta naturaleza. Es bueno que ustedes tomen en cuenta eso. Eso fue la otra semana, si mal no recuerdo, el martes. Un accidente, un joven que le fue fracturada una pierna por un carro, un motociclista, y duró aproximadamente media hora esperando el 911, y hice un trabajo incluso con dolor de mi alma, la gente quejándose que por qué llegaba tan tarde, que si fracasó, que si no fracasó, en fin. Yo quiero que ustedes tengan en cuenta ese tipo de cosas, más que una pregunta. Muchísimas gracias por su intervención. Realmente el tiempo que toma responder cada emergencia es contabilizado dentro del sistema.
y nuestros tiempos desde que entra la llamada hasta que es cerrada, es decir, es medido todo el tiempo que dura el proceso de recepción, todo el tiempo que dura el despacho, y habría que ver quiénes duraron 30 minutos, porque nosotros no tenemos ahora mismo a nivel estadístico ese tipo de picos, porque pudiéramos decir que es un pico que toma 30 minutos. Cuando hay una emergencia de esa naturaleza, asiste la policía, asiste la AMED, asiste también el equipo de salud pública, entonces sería bueno conocer de manera puntual cuál fue el caso, qué día, para nosotros poderlo investigar así con precisión, tenerle una respuesta. Conocer incluso desde qué número se llamó, y eso nos permite, como todo está grabado, nosotros rastrear el incidente. Bueno, abonando a lo que decía Ambioris, Wilkin de la Cruz de Noticias SIN, el caso ocurrió precisamente aquí, cerca del Palacio Nacional, y nos dio tiempo a nosotros salir de aquí, desde el área de prensa, y grabar el accidente sin que todavía no hubiesen llegado. Imagínense, nosotros caminando a pies, por más lento que camináramos, llegábamos después de los 2 minutos, ahí mismo. Esa es una. Otra es una persona que se quejaba de que ocurrió un accidente cerca de una unidad del 911 y la unidad no se movía a socorrerlo porque no había recibido una llamada desde la central. Decía, oye, nosotros no podemos movernos de aquí si no nos autorizan desde allá, y la persona a poca distancia de ellos, herida, necesitando socorrerlo. Esa es otra situación también. Entonces me gustaría saber si es posible, cómo resolver esta situación de que ellos, amén de que la llamada no llegue, pero está cerca, el accidentado, puedan intervenir. Fíjense, eso me extraña eso, porque hay un protocolo, hay un procedimiento de, independientemente se comuniquen o no al sistema, si está la unidad cercana, ellos asisten e informan que se movieron. Eso es de esa manera. Si es el caso de una unidad de obra pública, en ese caso, en ningún momento se llamó al sistema 911. Como bien dijo la viceministra, todos los casos allá se graban. Si dan la hora y el evento, el día, dónde fue, se le hace desde el inicio un rastreo y se busca los pormenores del incidente. Todo. Así que nos gustaría, de esa manera, porque esa es la única manera que uno tiene de tener unas estadísticas y los tiempos reales. Pero lo correcto y el procedimiento es que las unidades están preposicionadas, y si ellos tienen un incidente, ellos acuden e informan que están acudiendo a ese incidente. No tienen que esperar un mandato del sistema, para nada. Yo quisiera quizás abundar un poco más. Si nosotros tenemos ese caso, aplicaría incluso una sanción, porque hay mucha falta de sensibilidad. Es decir, no entendemos que una persona que forma parte del sistema y que está contratado justamente para auxiliar y salvar vidas, se quede, si fue el caso, sin dar la atención que se amerita. Pero como bien señalaba el doctor Dalbert, realmente está establecido de que si yo veo un incidente y tengo un radio, puedo comunicar vía radio al equipo de despacho, básicamente para que documenten en el sistema que esa unidad no está disponible en ese momento porque está dando una asistencia y se crea el caso para fines de control. Pero definitivamente debió dar la asistencia, si ustedes lo vieron, debió de haberla dado. Buenas tardes, Darío de la Cruz, de atodasluces.net. Nos interesa saber, ya que tenemos las estadísticas de la satisfacción que ustedes tienen de los servicios que brindan. Ahora, a nosotros nos gustaría saber, en particular, ¿qué satisfacción tienen ustedes de la población cuando les llama a ustedes? ¿Me entendió la pregunta? ¿Verdad? Entiendo. De la llamada molestosa, si ustedes se sienten conformes cuando esas personas asisten para buscar sus servicios. Porque tenemos estadísticas de ustedes, ahora queremos conocer esa parte. La satisfacción nuestra a lo interno del sistema. Bueno, nosotros estamos muy satisfechos, altamente satisfechos. Como hemos dicho, son 44,000 casos atendidos, 44,822 emergencias, que es un número muy importante. Antes de nosotros iniciar en el sistema, no teníamos ningún tipo de servicio.
Hoy mismo alguien me decía, era que la policía nunca llegaba, el personal de salud tampoco, porque no existían las condiciones, no necesariamente porque no querían dar el servicio. Con el 911 se ha dado un trabajo de coordinación, de equipamiento, de entrenamiento, de fortalecimiento de un sistema que permite que las unidades lleguen. Es evidente, y eso es bueno recalcarlo, que como todo sistema siempre es perfectible, y eso lo hemos dicho, es decir, que si vemos 1, 2, 3 casos que pueden pasar, como ustedes han mencionado, nosotros estamos trabajando para que eso no ocurra. Y justamente esa es nuestra responsabilidad. Pero estamos muy satisfechos porque, como decía yo misma, al reportar un incidente y ver cómo me atendieron, usted puede tener por seguro que ellos no sabían a quién estaban atendiendo, porque yo incluso llamé inmediatamente al doctor Darby y le dije, acabo de reportar un incidente, y me dieron el servicio. En adición, las llamadas molestosas han ido disminuyendo. Nosotros necesitamos continuar recibiendo el apoyo de la ciudadanía, de los padres en particular, de los padres y de las madres, para continuar la educación en sus hijos, en los hogares, que todavía siguen siendo la mayor cantidad de llamadas molestosas por jóvenes, adolescentes y niños desde los hogares. Pero el apoyo también de los medios de comunicación ha sido sustantivo en todo este proceso y cada vez más incrementan la cantidad de llamadas reales y se reducen las llamadas molestosas. Yo entiendo que sí, claro que sí. La cantidad de personas que se acercan, que escriben comentarios en las redes sociales, que nos felicitan por el trabajo. Es más, yo me he encontrado personas que yo no conozco y me han dicho en la calle, ¿usted lo va a hacer en 911? Pues mire, lo felicito, lo están haciendo muy bien. Entonces, eso a nosotros nos da mucho motivo para seguir adelante, porque la población lo está reconociendo. Déjenme decirle que incluso personas de la oposición se me han acercado y me lo han dicho, que qué buen trabajo. Y de verdad está ahí, no es que nosotros lo estemos diciendo, ustedes lo pueden comprobar. El trabajo está hecho y ahí están las evidencias. Ya ese escepticismo que había en la ciudadanía se ha ido cayendo. Ya los mismos periodistas, la ciudadanía reconoce que definitivamente es un sistema que funciona, lo cual también nos llena de satisfacción. Sí, en ese sentido quiero informar que el hecho de que las emergencias semana por semana van en aumento indica que la población está solicitando mayor ayuda. O sea, comenzamos la primera semana con 3.418 emergencias y hoy andamos por 4.700 emergencias. O sea, cada día se da más asistencia, incluso asistencia no emergencia, que son ayudas también que se le dan, y en todas las demás, que tiene que ver con ayuda a la ciudadanía, es un reconocimiento a la labor de que la ciudadanía entiende que tiene un apoyo y que no está solo. Ya no tiene que llamar a un amigo para que lo ayude, simplemente marcando el 911 recibe su ayuda. Muy bien. Vamos contigo. Buenas tardes, Laura y Lamar del Canal 25. Me preguntaba en base a esto, las llamadas molestosas, ¿qué ha pasado con las personas que ustedes habían identificado y que iban a ser sometidas a la justicia? ¿Ya ese proceso se ha hecho o qué pasa? Sí, ese proceso se continúa con el Ministerio Público. Ellos siguen haciendo el trabajo correspondiente con las informaciones que se les suministran desde el sistema y las que ya estaban sometidas siguen el curso normal y ya hay otros también que se están investigando en este momento. No tengo el dato, no, lamentablemente. Eso es un número que lo está manejando el Ministerio Público en este momento. Muy bien. Bienvenido, Charboy, Diario Libre. Bueno, ya fui anunciado, no tengo que repetir el nombre. Yo quiero que me aclare el doctor Polanco sobre dos estadísticas que él ofreció. O sea, las 44.822 emergencias asistidas, dijo él, ¿no? Entonces mencionó 38.000 que son como que no fueron emergencias, pero son parte de esas 44.000 o son esas aparte. Son aparte. Son personas que pueden llamar para una orientación. No se estila en este sistema dar un servicio así, pero sí estamos acompañando a la población
incluso puede ser de la policía, puede ser una orientación de algo, y se le está dando ese servicio. Aunque eso no es lo normal en este sistema, pero se le está dando ese acompañamiento porque estamos educando a la población. Entonces la única manera de tú educar es dando servicio, no negándote. O sea, es como enseñando a la persona a pescar y darle pescado mientras... Muy bien. Vamos a ver, ¿qué más? Adelante, adelante. Primero yo quiero felicitarlo, de verdad que sí, porque el país parece que no andaba bien, porque si en 2 meses y medio 44.822 emergencias, al margen de otras que se han atendido, pues hay que reconocer ese gran trabajo. Mi inquietud es la siguiente, usted dice que en violencia doméstica un 9%, y me llama... 19. Un 10, 19%. Bueno, un 19, yo pensé que era un 9. De todas maneras, me llama la atención... No, disculpe, no, 9%, pero perdón, disculpe, 9%. Ok, un 9%. Sí. Entonces, formulo la pregunta. El procurador había dicho que había fracasado la campaña para evitar los feminicidios. Entonces, como que no me logro entender estas dos cosas. Si se ha producido 9% de llamadas para violencia doméstica, que tiene mucho que ver con los feminicidios, entonces... ¿Cómo el procurador establece que ha fracasado esta campaña cuando ustedes han rendido esa información de un porcentaje que podría decirse elevado, ¿no? Sí. Yo entiendo que ha mejorado la cifra, pero todavía seguimos siendo un país con un alto índice de feminicidio. Yo me imagino, no quiero estar en el pensamiento del señor procurador, pero yo me imagino que una persona como él y como que ama la vida humana, cuando tiene ese índice elevado, aún a pesar del trabajo que se está haciendo y que ha bajado, sigue siendo una cifra elevada. Entonces, en ese sentido, es un tema de educación, de consecuencia que hay que someter a la persona que realice estos actos. Pero muchas veces, la mayoría de las veces, es asunto del tipo de educación y tiempo en la persona, que tenemos que trabajar todos. Sí. Algo importante también destacar es que nosotros ahora tenemos datos, tenemos estadísticas. Recordemos que no tenía dónde llamar la ciudadanía. Y así como yo llamé, y como muchos de ustedes pudieran estar llamando, amigos, conocidos y relacionados, ahora tenemos las reales estadísticas, no se contraponen. Entonces, desde aquí ya nosotros podemos incluso tomar mejores decisiones desde el punto de vista de políticas públicas. Ahora el gobierno tiene mucho más claridad cuántos casos tenemos en los diferentes renglones e incluso en cuáles zonas se están presentando más incidentes, más accidentes de tránsito, más agresiones físicas, etcétera. Tenemos insumos importantes para la toma de decisiones. Y justamente le están sirviendo bastante tanto al Ministerio Público como al Ministerio de la Mujer para poder hacer su trabajo más efectivamente. Antes incluso las mujeres tenían temor de llamar y ahora están llamando y ahora está llegando la asistencia, está llegando la policía y están sometiendo todos los agresores contra la mujer, contra niños y demás. Entonces eso es importante que recordemos y que quede bien claro. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, en este momento estamos haciendo un proceso de evaluación justamente, se están revisando los diferentes sitios donde pudiesen estarse expandiendo, donde se pueden estar instalando las demás sedes. Ahora mismo todavía no tenemos fecha, pero sí estamos trabajando en eso. Esperamos que en aproximadamente un mes tener ya un poco más de precisión, dependiendo del diagnóstico que se está elaborando ahora mismo, cuáles van a ser esos resultados y entonces se los daremos a conocer. ¿Están ustedes recibiendo llamadas desde el interior? ¿Y qué recomendaciones le dan? No, realmente, en acuerdo con las telefónicas, las llamadas del interior no entran aquí al Gran Santo Domingo. Nosotros estamos atendiendo ahora mismo, como ya se había anunciado, en esta primera etapa, solo las llamadas del Gran Santo Domingo. Por lo tanto, los teléfonos están programados para entrar aquí a la central nuestra, solo los que están dentro de este circuito, tanto los celulares como las líneas residenciales. No se están recibiendo del interior. Así es. Ya toda la ciudadanía conoce que lo estamos haciendo por etapas y que en este momento nuestra asistencia está preparada para esta zona.
Sí, claro, así es. Pero nosotros también por otra vía hemos ido comunicando hasta dónde estamos llegando. Eso es un trabajo que se ha venido haciendo. Gracias a usted. Sí. Sí. Tranquila. Adriana Peguero, Listín Diario. Bueno, yo vivo aquí en Santo Domingo, ¿verdad? Y no puedo hacer una llamada si estoy en Baní al 911 de mi celular. No puede hacerla al 911 porque no tenemos cobertura todavía en Baní. Estamos trabajando, como dijimos hace un momentito, estamos haciendo un diagnóstico de qué se requiere para la expansión y cuando tengamos ese diagnóstico con presupuesto y todo lo demás, entonces ahí se va a estar tomando la decisión. Pero no entran las llamadas porque todavía no estamos disponibles en esas zonas geográficas. La República Dominicana es el quinto país más inseguro de América Latina. La firma Gallup asegura que Venezuela ocupa el primer lugar. El índice de seguridad ciudadana toma en cuenta la confianza en la policía local, que en este caso, en la República Dominicana, es un porcentaje muy bajo de la población dominicana que confía en la policía. Toma en cuenta también la percepción de seguridad entre la población y los incidentes registrados de robo. Después de Venezuela están Bolivia, Perú, Paraguay y la República Dominicana como los 5 países donde la inseguridad ciudadana está más acentuada. Pero en cuanto a los países o a las naciones más seguras del continente latinoamericano, sorpréndase, Nicaragua ocupa el primer lugar, encabeza la lista, seguida por Panamá, Chile, Ecuador y Uruguay. Todos ellos registraron una acentuada mejoría en los últimos años, en especial los ciudadanos ecuatorianos. Yo pude palpar este tema de la seguridad en Ecuador porque estuve en Ecuador a mediados de noviembre del año pasado y me desplacé por toda la geografía ecuatoriana y pudimos comprobar las medidas de seguridad que sí funcionan en Ecuador. Los ecuatorianos protagonizaron el mayor avance en materia de seguridad desde el año 2009 al 2013, algo que el presidente de Ecuador, Rafael Correa, atribuyó al éxito en la lucha contra el crimen organizado, el control de armas, la autonomía del sistema judicial y las campañas encaminadas a encarcelar a los delincuentes peligrosos. En cuanto a Chile, dijo el señor Shifter, que es el responsable de la Gallup que hizo la encuesta, las instituciones son sólidas. Hay un punto aquí que es importante, es el control de armas. En la República Dominicana podemos hacer del 911 un sistema sumamente eficiente, que lo es y que ha tenido resultados como el que ustedes han visto. Pero si esa lucha contra el crimen, contra la inseguridad ciudadana, no viene acompañada de un verdadero control de armas, entonces la lucha a favor de la seguridad ciudadana quedará trunca. En la República Dominicana hay mucha gente armada y eso se ve a diario. Gente que exhibe armas, gente que amenaza con armas, mucha gente que no está preparada mentalmente para tener un arma de fuego encima, y eso conspira contra el propósito general del gobierno y del sistema judicial por tener una eficaz lucha a favor de la seguridad ciudadana. Pero de todas maneras, caminamos haciendo pininos y con éxitos claros
en el tema de el 911, pero esta estadística que nos da hoy la encuesta Gallup sobre la seguridad ciudadana en el continente latinoamericano nos obliga a profundizar en esa materia. Hemos terminado la prensa de hoy. Espero que pasen un feliz fin de semana. Nos vemos.